El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, en esta jornada, este día sábado. Y bueno, por supuesto, ya saben ustedes que por un lado está la temporada de pileta, por otro lado la colonia de verano. Ya estamos a 18 de febrero, obviamente teniendo en cuenta que ya queda menos tiempo, ¿no es cierto? Así que recuerden que la colonia de verano para los más pequeños, para los chicos, está habilitada como siempre con actividades deportivas, con recreación y talleres, con lo que es natación, la pileta exclusiva, con jornada completa y media jornada. Una propuesta muy interesante, por cierto, que es la guardia de preingreso, la media jornada, jornada completa. Así que para que lo tengan en cuenta, sin lugar a dudas, para destacarlo, Colonia Verano 2022-2023, queda todavía un poco más adelante, teniendo en cuenta que ya estamos a 18 de febrero. Así que bueno, para consultas les doy un mail que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar. También hay un teléfono que es el 11 35 93 0101. Reitero, 11 35 93 0101, el número de teléfono, WhatsApp en este caso, para estar en contacto con esta propuesta de la colonia de verano, justamente del Centro Asturiano de Buenos Aires. Bueno, a propósito y hablando del verano, saben ustedes que todavía está la temporada de pileta del Centro Asturiano, teniendo en cuenta ya la fecha que estamos, ¿no es cierto? Esta temporada que fue un gran éxito, lo que tiene que ver con este gran verano del Centro Asturiano, donde pueden tener la oportunidad de tener el carnet a nivel temporada, mensual, quincenal, semanal y también diario. Los valores están disponibles en la administración de la institución, allí en el campo Covadonga, así que para mayor información les voy a dar el siguiente teléfono: 11 50 27 00 81. Reitero, 11 50 27 00 81 para más información. Así que hay que seguir viviendo el asturiano, disfrutarlo realmente y claro, teniendo en cuenta las condiciones del tiempo también para compartir y disfrutarlo. Bueno, quiero saludar y felicitar porque ha sido un éxito realmente en este mes de febrero, señoras y señores, lo que ha sucedido con la prueba de jugadores. Saben ustedes que el Centro Asturiano, uno de los ítems tan importantes que tiene, entre tantas cosas que lleva adelante, es la faz deportiva, sin lugar a duda. Bueno, quiero realmente destacar y felicitar porque, es un esfuerzo que han logrado y muy merecido la prueba de jugadores, los chicos, lo que tiene que ver con el semillero, con los más jovencitos, en la octava del 2012, séptima del 2011, séptima del 2010, que han llevado adelante las pruebas de los chicos, los más pequeños, las chicas, la prueba de jugadoras también, muy importante, también para señalarlo, porque es un trabajo muy, muy importante, muy destacado. Y también, no me quiero olvidar, la prueba de jugadoras de AFA para mayores y el futsala. Así que algo para señalarlo, porque el ámbito que lleva deportivo en el fútbol hay que tenerlo en cuenta. Además, el tenis. Hablando del tenis, bueno, ¿qué pasa ahora con el tenis acá en Buenos Aires, en el Open, justamente con Carlos Alcaraz, con el jugador español, el murciano? Así que bueno, obvio también, hay que señalarlo, que el tenis es algo muy importante. Y el Centro Asturiano tiene la propuesta los martes, jueves y sábados, lo que tiene que ver con el jardín de tenis, con la escuela
de preentrenamiento. Así que bueno, allí en el Centro Asturiano, en la Avenida Libertador 1081, Vicente López lleva adelante desde los 5 años, y todos los niveles, con actividad que se desarrolla durante todo el año. Después vamos a estar informando un poquito también. A mí me gusta el tema del tenis también. Es una excelente, no sé si lo podré jugar, pero sí me gusta disfrutarlo y verlo. Así que enhorabuena a lo que están llevando adelante en la fase deportiva la institución. Bueno, vamos a dar vuelta al ángulo de la información. Vamos a hablar de otro tema. Saben ustedes que está el Departamento de Actividades Sociales, DAS, también, donde tienen pilates y aquagym, allí en el campo Covadonga, en la Avenida Libertador 1081 en Vicente López. Pilates Mat están los lunes y los miércoles a las 19 horas. Una excelente propuesta. Pero además está aquagym. Aquagym para los grandes y no tan grandes también, ¿Por qué? Porque los jueves, sábados y domingos a las 4 de la tarde se lleva adelante esta disciplina que realmente vale la pena. Les doy un teléfono para estas dos actividades. Pueden estar en contacto. 11 67 16 34 95. Reitero, 11 67 16 34 95. Excelente la propuesta tanto de Pilates, Mat, como de Aquagym, allí en el campo Covadonga. Bueno, estamos a 18 de febrero y sin lugar a dudas ya damos vuelta la página y llega marzo. ¿Y qué pasa? Empiezan las actividades culturales en nuestra institución, en el Centro Asturiano. Y para que ya vayan agendando, les vamos a ir informando los primeros eventos que se van a realizar en esa sala teatral Alejandro Casona, en la sede social de la calle Solís 475, porque el próximo 18 de marzo, de aquí a un mes, exactamente en 30 días y a la hora 21, una excelente propuesta de tango. Llamarela Tango y Hugo Rivas Cuarteto. Excelente propuesta de música ciudadana para compartirlo, para disfrutarlo, para deleitarse, sin lugar a dudas. Recuerden, próximo 18 de marzo, hora 21, faltan 30 días, hay tiempo todavía, pero no hay que dormirse. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta la cantidad de gente que va a albergar la sala Alejandro Casona. Llamarela Tango, Hugo Rivas Cuarteto, 18 de marzo, hora 21. Toca sábado también, como el día de hoy. Y atención, les vamos anticipando, 1 de abril, el 1 de abril a las 21, nuevamente, porque el año pasado fue un éxito rotundo, se va a volver a reiterar el gran Festival Celta y la Expo Celta a partir de la hora 20. Así que, señoras y señores, papel y lápiz, vayan agendándolo, porque se viene en marzo con todas las actividades culturales y recreativas también de la institución. 18 de marzo, hora 21, tango. Buena música ciudadana, Llamarela Tango, Hugo Rivas Cuarteto. 1 de abril, hora 21, Gran Festival Celta, Expo Celta a partir de las 20, sede social Solís 475, aquí en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Les voy a dar, para que lo tengan en cuenta, también los medios de contacto del Centro Asturiano. Por un lado, el mail. 2 mails, 2 correos. Asturiano 1081 en números. Asturiano 1081 en números @gmail.com. Por el otro, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Reitero, informativos @centroasturianobsas.org.ar. Y también un teléfono de fácil numeración, WhatsApp, para que estén en contacto. 11 51 58 58 58. Reiteramos, anótenlo. 11 51 58 58 58. ¿Estamos de acuerdo? Cualquier cosa, si no nos llaman acá al programa, que con todo gusto le vamos a brindar mayor información. Bueno, vamos a disfrutar de la música. Les voy a proponer algo interesante, porque ahora, para ir cerrando esta jornada del día de hoy con nuestros amigos del Centro Asturiano de Buenos Aires, tengo para disfrutar con ustedes un conjunto musical
que es muy conocido, que ha surgido de lo que tiene que ver con la defensa de la lengua y de la cultura asturiana, con letras, con motivos muy importantes para destacarlo. Arrancaron allá por el 1976, en el 76, y siguen obviamente en actividad, porque siguen en actividad con un trabajo muy especial, con grandes proyectos, bueno, siguen trabajando y disfrutando aquel que gusta de la buena música que tiene que ver con el folclore asturiano. Así que, señoras y señores, tenemos ahora para disfrutar a este conjunto, el conjunto Nuberu. Algunos dicen Nuberú, otros le dicen Nuberu, pero en definitiva, un grupo muy particular, muy especial, con una trascendencia, mire, para que tengan en cuenta, grandes músicos como Víctor Manuel o Miguel Ríos han participado con este grupo, en algunos conciertos realmente más que interesantes, por cierto. Así que ahora vamos a compartirlo, el conjunto Nuberu y esta versión de La Mula Torda. La Mula Torda, conjunto Nuberu, la música en el aire a través del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos con la música.